muy buenas tardes, muy buenas noches. Cual sea la hora en la que nos estén escuchando, bienvenidos a este primer capítulo del podcast La Morralla. Finanzas entre amigos. Nosotros somos Aldo Monfield. y su servidor César Huerta. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estos dos individuos? Pues la respuesta es que somos dos jóvenes que estudiamos la carrera de Administración de Empresas y que actualmente nos encontramos trabajando en el sector financiero, más específicamente aún el ramo de los seguros, como lo son los seguros de auto, los seguros de gastos médicos o los seguros de vida. Y trabajando en ese sector nos dimos cuenta de algo muy importante, y esa es la escasa cultura que hay sobre los seguros en México. Y todavía más importante aún, la escasa cultura financiera. Y dice, ¿quién no en esta vida ha tenido problemas financieros, problemas económicos? ¿Quién no dice, no sé si pueda llegar a fin de mes? ¿O a quién no le ha pasado que debe alguna tarjeta de crédito? ¿O tiene que ser el pago? ¿Tiene que pagarle la tanda a la vecina? O inclusive lo que va a comer en la semana. Dice, no sé si me va a poder alcanzar para llegar a fin de mes. ¿Cómo voy a llegar a ese fin de mes? ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese fin de mes? ¿Cómo le hago? O sea, a ver si va de cómo administras tu dinero para poder llegar a ese fin de mes. Así es, todos nosotros mismos hemos tenido ciertas problemáticas financieras, pero en realidad sí es algo muy común. Según el INEGI, únicamente el 32% de los mexicanos tienen nociones básicas sobre educación financiera, lo que se puede traducir en, Eso es muy poco, ¿no? Pues muy poca gente que sabe de lo que son los conceptos básicos de educación financiera. Así es, y es una de las razones de la falta de educación o conocimientos en materia financiera por las cuales tantos conocidos o nosotros mismos llegamos a tener problemas económicos. Y ahora, pues precisamente por ese motivo, creamos este podcast, en donde en cada capítulo hablaremos sobre temas relacionados con la educación financiera. Y a todo esto, César, ¿qué es la educación financiera? Bueno, para mí es el conjunto de habilidades y conocimientos que nos ayudan a administrar de una mejor manera los recursos económicos con los que contamos, principalmente para dos cosas. La primera, la planeación para el cumplimiento de todos los gastos fijos que tenemos mes con mes. Todos los fijos como son agua, luz, renta, alimentos, y una vez cumplidos estos, la segunda es el dinero o el remanente que nos quede, lo que comúnmente se conoce como ahorro, utilizarlo e invertirlo para poder generar más dinero. De esta forma, mejorar en una forma progresiva nuestra calidad de vida. Para ti, pues como lo que comentas, ahora sí ya podría traducir esa definición que diste como los conocimientos enfocados en conceptos financieros. También una cosa que no tocaste también es que tenemos que conocer los instrumentos financieros que hay en el mercado. Y concuerdo contigo en que va a ser la administración del dinero. Y todos estos conocimientos los tiene que saber ocupar la persona día a día. Porque esto no es algo que utilices ocasionalmente. Todo lo que tenga que ver con materia financiera, de la educación financiera, lo puedes utilizar diario. En cómo haces tus gastos, cómo manejas tus ingresos. Y precisamente algo que quiere tocar mucho es cómo haces tus gastos. Porque hay muchos gastos que no son necesarios. Es que sabemos gastar, ¿no? Así que todos somos muy buenos para gastar, ¿no? Pero ¿qué tan buenos somos para, no sé, llevarlos una correcta... Todos sabemos gastar, pero muy pocos sabemos ahorrar. Pocos sabemos ahorrar. Y cómo, en realidad, utilizar de la mejor manera el dinero, ¿no? O sea, sabemos gastar en muchas cosas. Y en realidad sí hay muy poco conocimiento. Información hay bastante, pero muy poca implementación, ¿no? Sobre cómo utilizar de una manera adecuada. Porque en determinado punto de la vida todos vamos a manejar dinero. Efectivamente, todos manejamos dinero y precisamente utilizamos ese dinero para cambiarlo por ciertas cosas. Pero a lo que viene esto, los beneficios que puedes obtener con la educación financiera es para que tomes decisiones más informadas de cómo utilizar tu dinero y también empecemos a conocer y a comprender los instrumentos financieros que hay, ya sea para que podamos ahorrar o invertirlo para evitar que nuestro dinero pierda valor. Claro que sí. Otra de las cuestiones con las cuales estamos haciendo esto es tratar de hacer una conciencia o un hábito sobre cómo estamos utilizando el dinero que llega a nosotros, nuestros ingresos. Por ejemplo, es muy común que nos endeudamos por X o Y circunstancia, adquiriendo cosas que en realidad no necesitamos. Yo no voy a decir quién, no soy conocido, no es tú, pero
compró X cosa, que rima con celular, a tantos meses, tanto tiempo, pero circunstancias, el no conocer bien los gastos fijos que tenía, la llevaron a incumplir con esa deuda que adquirió. Obviamente la deuda fue incrementándose, deuda adquirida con conocida empresa departamental. Se endeudó con la tarjeta de crédito. Con la de Coppel. Entonces una cosa que aquí pasó fue que tuvo que adquirir otra deuda para poder pagar esa deuda. Y ahora tú estás viviendo para poder pagar deudas. Entonces, ¿qué estabilidad emocional, qué buena calidad de vida puedes llegar a tener cuando tú únicamente estás trabajando para poder pagar deudas? Y es que lo que se ha notado mucho, y hablando de estos casos con la gente, es que, como decíamos, somos muy buenos gastando, pero precisamente con la tarjeta de crédito la gente no ve reflejado su gasto, porque a final de cuentas eso tienes que entrar a tu estado de cuenta para ver cuánto debes. No es como que inmediatamente perdiste el efectivo para pagar lo que son tus gastos fijos, como decías antes. Eso ya se ve reflejado hasta tu fecha de corte, y cuando ya tienes que empezar a pagar esa deuda con la tarjeta de crédito, se empieza a hacer una bola de nieve. Poco a poco tus deudas van incrementando se van incrementando, y cosa que hace muy difícil después pagarlas. Solemos ser muy dejados, el no llevar un correcto registro de nuestros gastos. No llevamos un control. Inclusive la falta de control, inclusive el cambio. Muchas veces ni siquiera contamos el cambio, o perdemos dinero así nada más. Y al final del mes, a la hora de que hay que pagar las cuentas, nos falta, no nos alcanza, llegamos muy justitos. Y es que fíjate que muy poca gente, bueno, a la hora de hablar con la gente, resulta que todos llevan sus gastos, un registro de sus gastos, pero cuando les preguntas si la llevan registrado en un papel o, por ejemplo, en la computadora, resulta que la gente lleva registro de sus gastos, pero mentalmente. No hay mejor memoria que el papel. Pero esto mismo, o sea, muchas personas llevan incluido yo, hemos llevado nuestros gastos de forma mental, pero el ritmo de vida tan acelerado que llevamos se nos olvida, lo dejamos pasar, no le damos la vital importancia. No llevas un correcto registro de tus gastos. Ajá. Y realmente no ves reflejado lo que has gastado hasta que ya lo tienes, por ejemplo, en papel, y puedes desglosar todo lo que has gastado. Lo que en realidad has derogado, ¿no? Y por eso mismo es esto. Vemos la problemática que existe, queremos aportar un poco y con lo que podamos ayudar. Pues precisamente en estas sesiones de podcast estaremos tratando estos temas de educación financiera, y sobre todo lo estaremos manejando en una plática entre amigos, algo en confianza. Trataremos de no entrar tanto en temas técnicos, más que para explicarlos, para que la gente los comprenda, y precisamente también estaremos explicando sobre los productos financieros que hay en el mercado, y también para que la gente aprenda a dónde acudir en caso de tener alguna queja o necesitar ayuda con respecto a esto. De una manera fácil, sencilla, digerible, tranquila, entre amigos, entre camaradas. Y ahora sí, para que todos podamos salir beneficiados de esto. Para que ustedes también, en cierto momento, vamos a poner en una sección en donde nos puedan dejar sus comentarios, dudas, o en algo en los que los podamos ayudar. Ahora, esto, el manejo de nuestro dinero, en realidad es algo sencillo, pero es muy importante. Tanto porque, como mencionábamos casos anteriores, el no llevar una correcta administración, registro, uso de nuestro dinero puede llevar a ciertas consecuencias graves. Pero todo esto, ¿qué es el dinero? Porque ahorita justamente estabas tocando ese tema. Bueno, para mí el dinero no es nada más que un objeto que lo utilizamos para intercambiar bienes o servicios. Se utiliza como un método de pago. Eso es un intercambio, sería como que la definición sencilla, ¿no? Uh-huh. Y precisamente hablando de ese dinero es lo que estamos tocando, el tema también de cómo lo manejamos, cómo lo gastamos. Hubiera estado mejor quedarnos en el trueque, era más fácil. pues estás haciendo un intercambio. O sea, no hay mucha diferencia. Cosa por cosa. No, pero regresando al punto anterior, era muchas veces hay consecuencias y no medimos las consecuencias sobre lo que nos puede llegar a pasar por no administrarnos bien. Y inclusive problemas con familiares, amigos, porque pedimos prestado a un familiar, lo dejamos como aval
con cierta institución o simplemente lo pedimos, inclusive las llamadas tandas, y hay personas que llegan a precisamente que dejan a un familiar como Zavala y resulta que la persona que tiene la deuda desapareció. Y todo eso, todos esos problemas pueden evitarse si antes se conoce qué es un aval, cuál es la obligación de un aval, por qué pido este préstamo, por qué pido este dinero, soy capaz de realizar ese pago. ¿Qué conlleva ese préstamo también? Porque, por ejemplo, los bancos te dan una tasa de interés. La responsabilidad de esto, las consecuencias están en buró de crédito, los tipos de intereses que manejan las diferentes compañías crediticias. O sea, ¿cómo te puede afectar y qué riesgos conlleva cada acción, por así decirlo? Por eso es que la educación financiera es tan relevante para llevar un correcto, no solo con una correcta administración de nuestros recursos económicos, sino igual estar en cierto punto emocionalmente tranquilos y que no sea que no vivas bajo el estrés de que yo vivo para pagar las deudas. Para pagar mis deudas. Y es lo que estaremos viendo en los siguientes capítulos. Ahora sí que recapitulando lo que vimos el día de hoy, pues ya les hablamos un poco de lo que es la educación financiera y todo lo que conlleva. Estaremos hablando más a fondo sobre las tasas de interés, riesgos que conlleva los productos financieros y para que les sepan utilizar de manera correcta. Claro. ¿Algo más que quieres agregar? No mucho más, por el momento eso sería todo. Les agradezco mucho a las personas que han llegado hasta este punto. Esperamos poder seguir trabajando para darles información, contenido de valor que los ayude y poca cosa más. Aldo. Pues igual que tú, agradecer a las personas que nos están escuchando. Espero que estén al pendiente de los siguientes capítulos que vamos a subir. Hablaremos más en detalle. Y nada, les deseo una buena tarde, un buen día o una buena noche. Les agradecemos mucho. Esto fue La Morralla. Hasta luego. Hasta luego.